Hallábase el rey confuso, no sabiendo qué resolución tomar en aquel negocio, cuando Epialtes, hijo de Eurídemo, de patria meliense, pidió audiencia para el rey, esperando salir de ella muy bien premiado y favorecido. Declaró en efecto haber en los montes cierta senda, que iba hasta Termópilas, y con esta delación abrió camino a la ruina de los griegos que estaban allí apostados. Alegre Jerjes de sobremanera, luego que tuvo por bien seguir el aviso y proyecto que Epialtes le proponía, despachó al punto para que lo pusiese por obra a Hidarnes con el cuerpo de tropas que mandaba. Salió del campo Hidarnes entre dos luces antes de cerrar la noche. Y habiendo los persas pasado el río Asopo, iban marchando por la mencionada senda, tal cual la describimos, teniendo a la derecha los montes de los Eteos y a la siniestra los de los Traquinios. Al rayar el alba se hallaron en la cumbre del monte, lugar en que estaba apostado un destacamento de 1000 infantes focenses, como lo tengo antes declarado, con el objeto de defender su tierra y de impedir el paso de la senda, pues la entrada por la parte inferior estaba confiada a la custodia de los que llevo dicho, pero la senda del monte la guardaban los focenses, que de su voluntad se habían ofrecido a Leónidas para su defensa. Al tiempo de subir los persas a la cima del monte no fueron vistos, por estar todo cubierto de encinas, pero no por eso dejaron de ser sentidos de los focenses por el medio siguiente. Era serena la noche y mucho el estrépito que por necesidad hacían los persas, pisando tanta hojarasca como allí había tendida. Con este indicio vanse corriendo los focenses a tomar las armas, y no bien acababan de acomodárselas cuando se presentan ya los bárbaros ante sus ojos. Al ver estos allí tanta gente armada, quedan suspensos de pasmo y admiración, como hombres que, sin el mejor recelo de dar con ningún enemigo, se encuentran con un ejército formado. Temiendo mucho Hidarnes no fuesen los focenses un cuerpo de lacedemonios, preguntó a Epialtes de qué nación era aquella tropa, y averiguada bien la cosa, formó sus persas en orden de batalla. Los focenses, viéndose herir con una espesa lluvia de flechas, retiráronse huyendo al picacho más alto del monte, creídos de que el enemigo venía solo contra ellos sin otro destino, y con este pensamiento se disponían a morir peleando. Pero los persas, conducidos por Epialtes a las órdenes de Hidarnes, sin cuidarse más de los focenses, fueron bajando del monte con suma presteza. El primer aviso que tuvieron los griegos que se hallaban en Termópilas fue el que les dio el adivino Megistias, quien, observando las víctimas sacrificadas, les dijo que al asomar la aurora les esperaba la muerte. Llegáronles después unos desertores, que les dieron cuenta del giro que hacían los persas, aviso que tuvieron aún durante la noche. En tercer lugar, cuando iba ya apuntando el día, corrieron hacia ellos con la misma nueva sus centinelas diurnas, bajando de las atalayas. Entrando entonces los griegos en consejo sobre el caso, dividiéronse en varios pareceres. Los unos juzgaban que no convenía dejar el puesto, y los otros porfiaban en que sí se dejase, de donde resultó que, discordes entre sí, retiráronse los unos y separados se volvieron a sus respectivas ciudades, y los otros se dispusieron para quedarse a pie en compañía de Leónidas. Despedidos pues los aliados, fueron retirándose quedando solo los lacedemonios, los tespienses y tebanos. Contra su voluntad y despecho suyo quedaban los tebanos, por cuanto Leónidas quiso retenérselos como rehenes, pero con muchísimo gusto los tespienses, diciendo que nunca se irían de allí dejando a Leónidas y a los que con él estaban, sino que a pie firme morirían con ellos juntamente. El comandante particular de esta tropa era Domófilo, hijo de Diatromas. Entretanto, Jerjes al salir el sol hizo sus libaciones, y dejando pasar algún tiempo a la hora que suele la plaza estar llena ya de gente, mandó a avanzar. Pues así se lo había avisado Epialtes, puesto que la bajada del monte era más breve y el trecho mucho más corto que no el rodeo y la subida. Íbanse acercando los bárbaros salidos del campo de Jerjes, y los griegos conducidos por Leónidas, como hombres que salían a encontrarse con la muerte misma. Se adelantaron mucho más de lo que antes hacían, hasta el sitio más dilatado de aquel estrecho, no teniendo ya como antes guardadas las espaldas con la fortificación de una muralla. Entonces pues, viniendo a las manos con que el enemigo fuera de aquellas angosturas de los que peleaban en los días anteriores, y contenidos dentro de ellas, era mayor la risa y caían más en crecido número los bárbaros.
A esto contribuía no poco que los oficiales de aquellas compañías, puestos a las espaldas de la tropa con el látigo en la mano, obligaban a golpes a que avanzase cada soldado, provocando que muchos fueran caídos al mar y se ahogasen, y que muchos más, estrujados y hollados los unos a los pies de los otros, y que quedasen allí tendidos, sin curarse en nada del infeliz que perecía. Y los griegos, como los que sabían haber de morir a manos de las tropas que bajaban por aquel rodeo de los montes, hacían el último esfuerzo de su brazo contra los bárbaros, despreciando la vida y peleando desesperados. En el calor del choque, rotas las lanzas de la mayor parte de los combatientes espartanos, iban con la espada desnuda haciendo carnicería en los persas. En esta refriega cae Leónidas, peleando como varón esforzado, y con él juntamente muchos otros famosos espartanos, y muchos que no eran tan celebrados, de cuyos nombres como de valientes campeones procuré informarme, y asimismo del nombre particular de todos los 300. Mueren allí también muchos persas distinguidos e insignes, y entre ellos 2 hijos de Darío, un Abrocomas y otro Hiperantes. Allí murieron peleando estos 2 hermanos de Jerjes. Pero muerto ya Leónidas, encendióse cerca de su cadáver la mayor pelea entre persas y lacedemonios, sobre quiénes le llevaría, el cual duró hasta que los griegos, haciendo retirar por 4 veces a los enemigos, le sacaron de allí a fuerza viva. Perseveró el furor de la acción hasta el punto que se acercaron los que venían con Epialtes, pues apenas oyeron los griegos que ya llegaban, desde luego se hizo muy otro el combate. Volviéndose atrás al paso estrecho del camino, y pasada otra vez la muralla, llegaron a un cerro, y juntos allí, todos menos los tebanos, sentáronse apiñados. Está dicho cerro en aquella entrada donde se ve el presente un león de piedra sobre el túmulo de Leónidas. Peleando allí con la espada los que todavía la conservaban, y todos con las manos, y abocados defendiéndose de los enemigos, fueron cubiertos de tiros y sepultados bajo los dardos de los bárbaros, de quienes unos les acometían de frente echando por tierra el parapeto de la muralla, y otros, dando la vuelta, cerrábanles alrededor. Y siendo así que todos aquellos lacedemonios y tespienses se portaron como héroes, es fama con todo que el más bravo fue el espartano Dieneses, de quien cuentan que como oyese decir a uno de los traquinios, antes de venir a las manos con los medos, que al disparar los bárbaros sus arcos cubrirían el sol con una espesa nube de flechas, tanta era su muchedumbre, y diole por respuesta un chiste gracioso sin turbarse por ello, antes haciendo burla de la turba de los medos, y dijo, que no podía el amigo traquinio darle mejor nueva, pues cubriendo los medos el sol, se podría pelear con ellos a la sombra, sin que les molestase el calor. En honor de estos héroes enterrados, allí mismo donde cayeron, no menos que de los otros que murieran antes de que partiesen de allí los despachados por Leónidas, pusiéronse estas inscripciones. Contra 3 millones pelearon aquí solos, en este sitio 4.000 peloponesios, cuyo epígrama se puso a todos los combatientes en común, pero a los espartanos se dedicó este en particular. Habla a los lacedemonios, amigo, y diles que yacemos aquí, obedientes a sus mandatos.